Anunciamos el... Hola gente, buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista. Y nada, estoy haciendo esta edición especial de la Hora del Territorio para comunicarles que en el día de hoy el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en el caso que tiene que ver con la nulidad del Reglamento Conjunto 2020. Previamente yo les había comunicado a ustedes que las comunidades de Araque y Arespa, quienes habían prevalecido en el caso, y así lo ratificó la sentencia del Tribunal Supremo, ellos habían presentado un recurso de apelación o un recurso realmente de un interdicto o un injunction ante el tribunal, reclamando que cuando la Junta de Planificación decidió no aplicar el reglamento conjunto, les causaba daño. Ellos habían llevado un caso ante los tribunales, lo habían corrido por todo el proceso, habían sido favorecidos en la sentencia del tribunal y así en todas las apelaciones prevalecieron, y sin embargo la Junta unilateralmente decidió no utilizar esa sentencia, o sea, ir en contra de la sentencia y actuar de manera ilegal, manteniendo la aplicación del Reglamento Conjunto 2020. En el día de hoy, el Tribunal de Apelaciones resolvió a favor de las comunidades de Araque y Arespa. Esta sentencia es una sentencia que está emitida por el panel que lo integra la presidenta jueza Virriel Cardona, la jueza Álvarez Esnar y el juez Ronda del Toro del Tribunal de Apelaciones. Esta sentencia, como ven, es del día de hoy y básicamente lo que plantea aquí es que el Tribunal Araque, el comité compuesto por las comunidades de Araque y Arespa, ha prevalecido en su reclamo ante el tribunal por los daños que le ha causado la Junta de Planificación en esta sentencia. Voy a ir directo a la página 19. Voy a compartir con ustedes próximamente este documento para que ustedes lo tengan y puedan revisar. Pero lo más importante a mi juicio está contenido aquí en la página 19, cuando el tribunal expresa lo siguiente, y abro la cita. Primeramente, de la faz de la demanda es evidente el interés de los apelantes en hacer cumplir la sentencia final y firme dictada a su favor, pues la Junta, al emitir la resolución número 3909-2022, decidió retomar la vigencia del Reglamento Conjunto 2020. Una pausa aquí. Eso es exactamente lo que hemos dicho. La Junta decidió que iba a seguir utilizando el Reglamento Conjunto 2020 y lo emite mediante una resolución. Y vuelvo a la cita. Al haber sido declarado nulo, la agencia no podía insistir en su aplicación. Fíjense que le da un regaño el tribunal aquí. Le dice que no podía hacer esto. Regreso a la cita. Dicha actuación pretende ignorar el cumplimiento de un dictamen judicial que declaró nulo el reglamento en toda su extensión. O sea, no podía escoger mantenerlo ni una parte ni todo, porque el tribunal lo declaró nulo en su totalidad. Así pues, consideramos que el daño causado a los apelantes representa un daño real, pues la Junta pretende aplicar el reglamento declarado nulo por una sentencia, la cual, reiteramos, constituye la ley del caso entre las partes. O sea, la Junta ha decidido actuar en contra de la ley en este caso, y el tribunal se lo señala. De igual manera, consideramos que el daño causado a los apelantes justifica la expedición de un injunction. Cuando en la acción de injunction se refiere al daño irreparable, no quiere decir que el mismo esté fuera de la posibilidad de ser reparado o ser compensado,
sino que no puede obtenerse ningún remedio adecuado o razonable para el mismo. El daño irreparable que justifica la expedición de este remedio extraordinario del interdicto es aquel que no puede ser remediado mediante la utilización de otros medios legales disponibles. O sea, la Junta de Planificación debía haber cogido la sentencia del tribunal y simplemente haber aceptado que ese reglamento era nulo y haber resuelto utilizar alguno de los otros reglamentos que todavía que nunca fueron declarados nulos, que fueron básicamente sustituidos por el reglamento de 2020. Y regreso por aquí a otra parte que ya en la parte final de la sentencia dice: a la luz del análisis anterior, concluimos que los apelantes, las comunidades Araque y Arespa, tienen legitimación activa para instar la demanda de auto. Además, ante la ausencia de un remedio adecuado en ley que aplique a la controversia planteada en este caso, procedía a emitir un injunction para hacer cumplir la sentencia dictada a favor de los apelantes y evitar la aplicación ilegal del reglamento conjunto 2020. O sea, esto más claro no puede estar. Utilizar este reglamento es un acto ilegal. ¿Qué pasa? Varias personas han preguntado sobre este asunto a lo largo del tiempo, ¿verdad? Primero, la Junta de Planificación fue advertida desde enero de 2021 cuando yo señalé y otras personas señalaron repetidamente que insistir en utilizar este reglamento le iba a traer graves consecuencias porque es un reglamento que no había cumplido con los procesos requeridos y en segundo lugar tiene unos problemas internos muy serios de sustancia que no se han discutido y esos aspectos también tienen que ser tomados en consideración. Esto, como decíamos en aquel momento, pone en precario todo lo que son los procesos de inversión que se dan en Puerto Rico, pone en precario los recursos naturales, pone en precario los recursos agrícolas del país, pone en precario todo el sistema de permisos. El haber insistido en utilizar esto nos ha afectado a todos. Y el tribunal ha hecho una aclaración que me parece importante y meritoria. Y es que dice que en aquellos casos donde hay un instrumento de carácter general o hay un recurso que tiene un valor general para todos, y eso aplica a las costas y las playas, aunque estoy extrapolando una cosa a la otra, pero es lo mismo. Todo ciudadano tiene legitimación para poder presentar una acción ante los tribunales, porque todos somos afectados. Un ciudadano de Barranquita puede reclamar un acceso a la playa, aunque a Barranquitas no tenga playa, porque la playa y la costa es un bien de dominio público que le pertenece a todos los puertorriqueños. Y un reglamento de carácter general, como el reglamento conjunto, que afecta a todo el territorio, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el tribunal y reclamar ante él. ¿Qué quiere decir esto también? Que en aquellos casos donde han utilizado el reglamento conjunto para llegar a una determinación que compromete lo que es la integridad de un sistema natural o puede comprometer un recurso agrícola, porque a través de este reglamento se viabilizaban unos desarrollos que no eran posibles sin ese reglamento, hay espacio para presentar un recurso ante los tribunales para revocar el permiso, solicitar la demolición de las estructuras que se hayan hecho a la luz de este reglamento y reclamar unos daños, bien sea al ambiente, bien sea a los recursos agrícolas o alguna otra cosa. Y esto es importante, eso no sucede en automático. Y para las personas, los changuitos y todas estas personas que conocemos, hay que aclararles que esto no quiere decir que todos los permisos se vienen al piso, pero sí que hay un espacio
para que en aquellos casos donde se ha utilizado el reglamento, y sabemos que este reglamento fue uno de encargo, pues se pueda presentar un recurso reclamando lo mismo que reclamaron en este caso los vecinos de las comunidades de Arac y Arespa ante la Junta de Planificación. Queda por verse si aquí se va a solicitar emitir una orden de desacato y el arresto de los miembros de Junta por estar actuando en contra de la ley. Ya esta sentencia establece, ¿verdad?, que estas personas tienen legitimación activa y además que el recurso del injunction fue un recurso que podían haber presentado, tenían toda la capacidad de haber presentado un recurso de injunction, y esto es lo que valida el Tribunal de Apelaciones a través de este panel en la sentencia que emitieron en el día de hoy. Unas consecuencias sumamente serias, y esto muestra la imprudencia de la Junta de Planificación, pero también la imprudencia del Departamento de Desarrollo Económico y de su director, el señor Manuel Sidre, a quien se le advirtió desde el principio que esto que estaba haciendo era un grave error que podía tener y que iba a tener unas consecuencias muy negativas tanto para la administración actual como para el pueblo de Puerto Rico. Y también para el gobernador Pedro Pierluisi, a quien también se le advirtió que estas acciones tenían esas consecuencias, y respaldó al secretario Sidre y respaldó a la Junta de Planificación en sus acciones y en sus demandas que tanto dinero le han costado al pueblo de Puerto Rico y a las comunidades de Arac y Arespa. Yo creo que merece reconocimiento la valentía de la señora Vanessa Ríos Grajales, que fue la que representó a las comunidades de Arac y Arespa como miembro de la Junta. Déjame ver si estoy diciendo el nombre correcto, estoy casi seguro. Vanessa Ríos Grajales, a quien hemos tenido aquí en la Hora del Territorio, al menos en una ocasión, y a su representación legal liderada por el licenciado William Vázquez, quien ha hecho un trabajo extraordinario de defender el interés público en estas acciones cuando debiera ser el Estado el que represente ese interés público. Lo han reclamado y lo han defendido las comunidades de Arac y Arespa. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, y en los próximos días estaremos ampliando el análisis de las consecuencias y las implicaciones de esta determinación del Tribunal de Apelaciones que se comunica en el día de hoy. Gracias a todos por conectarse. Como saben, estamos en el proceso de la campaña de recaudación de fondos de la Fundación El Urbanista, que es otro vehículo, pero la Hora del Territorio es posible gracias a las aportaciones que se hacen a la Fundación El Urbanista, que es el ente que respalda este y otros recursos. Así que gracias a todos. Voy a despedirme por acá, pero no sin antes dejarles con la promo de la campaña de recaudación de fondos. Que tengan todos y todas buenas noches. De la campaña de recaudación de fondos para la Fundación El Urbanista. La Fundación es una corporación sin fines de lucro organizada y registrada en Puerto Rico para educar en temas de urbanismo, planificación y ordenación del territorio. Tu aportación hace posible promover la investigación en áreas tales como el desarrollo del conocimiento, la capacitación ciudadana, el rescate del dominio público, la protección de parques y bienes de uso público, así como la defensa del acceso a las costas, la protección de terrenos agrícolas para garantizar nuestra seguridad alimentaria, la promoción de ciudades habitables y accesibles, entre otros asuntos que nos permiten vivir mejor. Revolucionemos el pensamiento.
Puedes hacer tu aportación entrando a PayPal a la cuenta del Urbanista Fund o puedes aportar a través de ATH Móvil en la cuenta El Urbanista Fund. Gracias por todo el respaldo recibido. Pensemos el territorio juntos. Recuerda compartir este video y ayúdanos a seguir creciendo.